con el analista político y periodista Roy Daza. Además, es miembro de la vicepresidencia del internacional del PSV. ¿Es así? Así es. Bienvenido, Roy. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Roy, bueno, estamos en lo que realmente es la dinámica en este país hoy, que es el diálogo que nos preocupa a todas y todos los venezolanos. ¿Cuál es tu concepto, tu criterio con relación a las conversaciones que se vienen desarrollando ahorita en Venezuela con relación al diálogo? Mira, ya el Oposición-gobierno. último comunicado que leyeron los garantes del diálogo, tanto el nuncio como el secretario general de UNASUR, ya indica que hay un espacio común para llegar a acuerdos. Es decir, nada más el hecho de que tengamos en Venezuela una agenda común para discutir entre los factores de la revolución y los factores de la oposición, ya es un indicativo que las cosas van por buen camino y que de verdad el diálogo es la solución verdadera a los problemas políticos, porque la política no se puede hacer sin diálogo. Eso no existe. Y que tenemos que hacerlo en algún momento. En algún momento. Sí, las cosas y se además, ponen el diálogo, peor. como lo he venido planteando yo en otras oportunidades, un diálogo además para encontrar áreas de acuerdo y para alcanzar un acuerdo nacional. La situación del país, tanto la situación económica, la situación social y la situación política del país requieren de un acuerdo. Es urgente un acuerdo. Ahora, no ese acuerdo, cualquier cosa, ¿no? ¿A quiénes deben comprometerse en ese acuerdo? ¿Solamente oposición y gobierno o pudiera ser otras instancias porque participen ahí? ¿O cuáles? Hay una instancia que ya existe, que no hay que inventarla, ya existe, que es una instancia que se reúne todos los martes a las 9, que es el Consejo Nacional de Economía Productiva, entre los factores del Estado, los ministros de la Economía y el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, y los sectores económicos privados. Yo diría que eso es un espacio importante que yo reivindico como positivo. Me parece a mí que también debe haber un espacio donde los sectores de trabajadores, donde el sector laboral tenga también un espacio de discusión tanto con el sector empresarial como con el sector Estado, con los representantes del Estado. Y que las centrales de trabajadores tengan una agenda y una propuesta política que presentar. ¿Pero una participación directa en la mesa o solamente propuestas a lo externo? Podría ser una combinación de ambos espacios, es decir, en algunos momentos una participación amplia en la mesa sobre los temas que se están dando y también abrir espacios particulares para ver los problemas, por ejemplo, los problemas de la economía. En Venezuela hay que verlos desde la perspectiva de la política del Estado, desde los empresarios y también de los trabajadores. Ahora, Roy, hay una situación en la cual ambos sectores que están en este momento en el diálogo, oposición y gobierno, si tienen un discurso que en definitiva, bueno, se agreden el diálogo, ¿eso no le hace daño a esa propuesta de diálogo? ¿O tú crees que eso pudiera, qué medidas tomar pues en relación a eso? Hay que acabar con ese lenguaje, definitivamente. Es decir, seguir insistiendo en un lenguaje de agresiones, de descalificaciones, que yo no le pido a nadie, ni lo voy a hacer yo incluso como militante chavista, de andar tirándole flores a la oposición. No, hay un debate político que hacer. Ahora, hay maneras de hacer las cosas. Es decir, una cosa es que tú debatas políticamente sobre los problemas profundos del país y otra cosa son las descalificaciones. Una de las críticas que uno puede hacer hoy al debate político es su bajo nivel. Es decir, tenemos que subir el nivel del debate político nacional si queremos encontrar solución a los problemas del país. ¿En qué se traduce eso? Porque ha habido algunos acuerdos iniciales, pues, la desincorporación de los diputados de la Asamblea Nacional, la liberación o la libertad de algunos detenidos que hasta este momento, darle beligerancia nuevamente, que me parece muy importante a la Asamblea Nacional, o sea, hay esa medida. Pero ¿qué otras cosas se pudieran incorporar ahí? Mira, es muy importante destrancarlo de la Asamblea, ya tú lo has dicho, porque tiene que haber hay una realidad política. Es decir, el gobierno del presidente Maduro no puede actuar de manera normal sin la colaboración y la cooperación de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que entender que el presidente Maduro es el jefe del Estado.
Es decir, si no hay ese acuerdo político básico, no hay solución a los problemas, porque para poder entender y para poder atacar los problemas concretos del país, tiene que haber un acuerdo en las principales instituciones del país, en este caso, en el Ejecutivo y el Legislativo. Mira, hay una cuestión que parece una banalidad, pero es una cosa de fondo también. Que en cuanto a la denominación de los presos, la oposición dice que algunos no están de acuerdo que se le denomine solamente detenidos y otros que porque son presos políticos. ¿Cuál es tu posición con relación a eso? Yo lo he dicho claramente, ellos son presos políticos. Ellos son presos políticos que tienen un problema muy serio desde el punto de vista político, que es que no asumen su responsabilidad frente a las acciones que tomaron y a las acciones que organizaron, que planificaron y que ejecutaron. Y mientras eso sea así, sencillamente el país no les va a creer. Porque la gente creyó en Chávez el día que Chávez agarró, dijo, hizo una insurrección, dirigió una insurrección, y lo primero que hizo fue decir, yo me hago responsable de lo que hice. La otra situación que parece ser interfiere en eso son algunas posiciones que tiene la oposición con relación a eso, que es el revocatorio. Ellos plantean que para ellos, es decir, condición sine qua non, ir a alguna parte de la oposición, ir al revocatorio. ¿Eso es posible plantearlo también? El revocatorio no hay en el 2016 y en el 2017 no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido porque asumiría el vicepresidente que colocase el presidente Maduro. Además, en un escenario de revocatorio en el 2017, ¿qué va a pasar? Que la oposición no va a alcanzar tener la cantidad de votos, que son 7.300.000 y tantos mil que sacó el presidente Maduro, para poder alcanzar las cifras necesarias para el revocatorio. No lo va a poder hacer. Además, la mesa de diálogo es la mejor demostración de que en los últimos meses se produjo un equilibrio de las fuerzas políticas del país. Hay una nueva correlación de fuerzas políticas en el país. Y eso se debe a un error garrafal de la oposición, que fue la famosa sesión de la Asamblea del 23 de octubre y el lanzarse prácticamente por un barranco político. Ese barranco político... ¿Cuál fue esa decisión? La decisión de abrir el juicio al presidente, la decisión de hacer lo que quisieran, incluso sobre la base del desacato a una disposición del Tribunal Supremo. Es decir, colocarse al margen de la Constitución. Eso es lo que hizo la mayoría de derecha en la Asamblea Nacional. ¿Y qué percibió el país? Que venía un golpe de Estado. ¿Qué hizo eso? Que el chavismo se unificara en segundos, en minutos, que reaccionara nacionalmente, porque el chavismo no va a aceptar bajo ningún respecto un golpe de Estado. Y que buena parte de la base opositora, de los ciudadanos, aquellos que con todo derecho tienen el derecho político de estar de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto bolivariano, pueden estar en desacuerdo con el proyecto bolivariano total o parcialmente, pero los que no están de acuerdo es con un golpe de Estado.